Muy buenos días, les habla por aquí Isabela Young, estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy estaremos hablando acerca de ciertos aspectos geopolíticos de forma muy general, comenzando por los mecanismos de acción de la geopolítica, uso de tecnologías y las negociaciones internacionales y nacionales. También ahondaremos un poco en los conceptos de geopolítica como disciplina científica, los acontecimientos internacionales que se presentan el día a día alrededor del mundo, así como las escuelas y referentes teóricos y doctrinarios que sirven de basamento para el desarrollo de la geopolítica como paradigma científico. Enfoque de la geopolítica: mecanismos, uso de tecnologías y negociaciones internacionales. Comenzamos entonces haciendo referencia a los mecanismos de acción de la geopolítica, bajo dos enfoques principales: el estructuralista, donde se hace énfasis en la importancia de implementar cambios económicos y políticos estructurales bien organizados, basándose en las capacidades económicas y geográficas de las naciones y, lógicamente, en su entorno internacional. Por otro lado, tenemos el enfoque heurístico, el cual estipula que el centro es inmutable, es invariable y siempre presente. Por ello, la periferia debe desarrollarse independientemente o por viabilidad conjunta con el centro. Sin embargo, este último enfoque hasta la actualidad presenta algunos desafíos como la falta de acceso a investigación, la incapacidad de publicar en medios positivistas y militaristas y la censura gubernamental. Ahora, con respecto a las tecnologías, desde mediados del siglo XX, por no decir desde el inicio de la historia de la humanidad, como sociedad, claro, la tecnología ha representado una herramienta para la resolución de conflictos geopolíticos, ya sea de forma pacífica o violenta. Veamos el ejemplo del auge del armamento nuclear. Se comenzó como buscando una forma de obtener energía a base de material nuclear y terminó generando una de las armas de destrucción masiva más grandes que existen, que es la bomba atómica. Sin embargo, la tecnología ha generado simultáneamente un efecto contradictorio a este. Ha permitido, desde el auge del Internet, la globalización y el perfeccionamiento de las tecnologías de comunicación móviles, que es algo mucho más actual, que las tendencias mundiales sufran una pérdida de la percepción de las barreras geopolíticas. Tú puedes estar en Venezuela y solo con una conexión a Internet tú puedes trabajar para cualquier empresa en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de que tú como empleado vives en Venezuela bajo las leyes de Venezuela y estás trabajando para una empresa que, por ejemplo, en Estados Unidos tiene sus propias leyes en Estados Unidos. Entonces, se va perdiendo un poco esa barrera que existe entre ambas. Ya por último, en este apartado, dentro del marco de los mecanismos de la geopolítica se describen también las negociaciones. ¿Qué son las negociaciones? Estas se definen como fuentes de resolución pacífica de los problemas. Estos problemas pueden ser conflictos nacionales dentro de un mismo marco legal. Imaginen que tienen dos empresas en Estados Unidos, ellos tienen la misma legislación, la misma constitución, igual que pasa aquí en Venezuela, y generalmente bajo igualdad de condiciones para ambas partes. ¿Por qué digo que generalmente? Porque no es, por ejemplo, la situación en Venezuela. Tenemos un partido que gobierna, un partido que es dueño de la ley y un partido que no lo es. Entonces, no hay realmente igualdad de condiciones, por lo menos en el ejemplo de la parte política de Venezuela. Pero imagínense que hay dos empresas que están enfrentándose en un marco legal. No es lo mismo que las empresas estén en países diferentes a que estén ambas en Venezuela, las dos conocen la ley y las dos responden a la misma. En cambio, el primer ejemplo, cuando nos presentamos en el terreno internacional, el conflicto es por lo general desigual y suele presentarse en 4 estados, mediante confrontación directa, en donde cada lado lanza hacia su parte y es muy difícil que lleguen a una resolución, con intereses subordinados, cuando una de las dos partes subordina sus intereses para llegar a una solución con respecto a la otra parte, mediante la inacción, que es cuando no se evoluciona en la negociación y se llega a la no resolución, y la colaborativa, que es la más óptima, donde la meta final es la resolución del conflicto por sobre los intereses particulares de cada parte.
Seguimos entonces. Hablemos ahora de la geopolítica como una disciplina científica. Comencemos entonces con una pequeña reseña histórica de la geopolítica como ciencia. Los primeros indicios de su concepción se evidenciaron alrededor del siglo XIX a manos del geógrafo alemán Friedrich Ratzel, que, basándose en los conceptos de biogeografía, basando en la biología de cada geografía, planteó las primeras ideas sobre las barreras abstractas en términos de geopolítica, no las barreras naturales, sino aquellas que manejan el término de poder sobre esas biogeografías. Sin embargo, esta concepción no fue ampliamente adoptada en su forma original, sino que fue adaptada por otros pensadores de una forma más general. Es allí donde, basándose no solo en este, sino en los aspectos dados por muchos otros pensadores de las ciencias políticas, geográficas y económicas, Rudolf Kegel acuñó por primera vez el término geopolítica. En la actualidad se define a la geopolítica como la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en el desarrollo económico, social y, bueno, principalmente político de cada nación y en su entorno internacional. En este sentido, representa una herramienta de estudio estadístico y estratégico para la definición de conceptos de referencia en los ámbitos de política interna y externa, es decir, en el ámbito internacional. La geopolítica es una ciencia instrumental, porque para su estudio y desarrollo depende de otras ciencias similares, así como estas dependen de ella. Entre las ciencias con las que interactúan, vamos a mencionar unas pocas nada más, están, lógicamente, la política, la economía, la geografía, la sociología, porque se estudia el desarrollo social dentro del espectro o la delimitación geopolítica, la historia es muy importante en saber el origen de todas las particularidades geopolíticas, y variedades de ciencias de análisis estratégico. Entre muchas otras que permiten delimitar el espectro de investigación que para la geopolítica conciernen. Acontecimientos a nivel mundial. Múltiples eventos en el día a día. Pasemos entonces a hablar un poco sobre los múltiples acontecimientos que se generan diariamente a nivel mundial. Haciendo un poquito de retrospectiva, en el espectro de la geopolítica, cuando se habla de acontecimientos, se refiere específicamente a aquellos en los que se involucra el poder político y el potencial económico de las naciones, dentro de un espectro internacional donde se analizan las relaciones entre ellos, como los conflictos, negociaciones, colaboraciones y enfrentamientos. Un claro ejemplo de esto fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bajo complejos esquemas geopolíticos, alianzas, divisiones de países, se presenta un gran número de batallas bélicas y cooperaciones para afrontarlas, así como el nacimiento de alianzas estables, como la que existe entre Estados Unidos y Japón, o un poco superficiales o inestables, como la que ocurrió dentro de la Unión Soviética, luego de los eventos relacionados a la ya conocida Guerra Fría. Y bueno, el colapso económico subsecuente de desastre por la explosión de Chernóbil. Este último acontecimiento es uno de los principales conflictos geopolíticos en Europa del siglo pasado, que no fueron generados por conflictos bélicos, principalmente entre la Unión Soviética y países como Alemania, dado que la Unión Soviética ocultó mucha de la información que para Alemania, cuyos sensores nucleares inclusive detectaron radiación en el ambiente, sabían que no eran reales. Entonces eso generó un poco de roce y un poco de conflicto. Ahora, en la actualidad, casi todos los conflictos geopolíticos rondan alrededor de la pandemia de SARS-CoV-2 y sus recientes variantes. Principalmente por los estatutos migratorios y de viajes a través de las fronteras y muy recientemente la producción, adquisición y distribución de vacunas para su combate. Lógicamente aquí no estamos metiendo la percepción de la población con respecto a las vacunas, simplemente de las
empresas privadas que están produciendo a nivel mundial, potencias de ambos bandos, tanto comunistas como capitalistas, y cómo diferentes poblaciones no pertenecientes a esos ejes tienen acceso a ese recurso que es muy necesario en la actualidad. La mayoría de los eventos geopolíticos en la actualidad están relacionados con el COVID-19. Sin embargo, se ha visto continuidad, así como empeoramiento, también en algunos casos, de otros acontecimientos y conflictos ya de un poco más larga data, como lo son conflictos bélicos, como son el del Medio Oriente y aquellos relacionados con Corea del Norte. Es un largo conflicto, la verdad. Las batallas económicas entre Estados Unidos y China, por la supremacía en el mercado, sin olvidar otros países como Japón, Alemania, India, Inglaterra y bueno, muchos otros en el eje que se encuentran en este nuevo mundo policéntrico. Y en una nota un poco más localizada, la migración exponencial de venezolanos a diferentes partes del mundo como consecuencia del colapso político y económico del país. Recordando que en estos estatutos migratorios, en momentos de pandemia, los migrantes representan una posible fuente de diseminación de la enfermedad. Ahora bien, no todos los acontecimientos actuales son malos. Así como la pandemia ha afectado de forma negativa, han surgido nuevas alianzas internacionales de colaboración, regulaciones migratorias importantes y negociaciones y tratados tan relevantes como las que conlleva la creación y distribución de los protocolos de tratamiento y de vacunas seguras para el tratamiento y prevención de la enfermedad. De igual forma, el avance científico y tecnológico marca un precedente de las alianzas, donde equipos de investigadores multidisciplinarios con científicos de diferentes universidades y diferentes países, desde el ámbito tanto académico como público como privado, unen fuerzas para generar nuevo conocimiento y tecnologías para el futuro. Como es un ejemplo, la carrera actual para la producción de una computadora cuántica comercial, funcional y de supremacía. Fundamentos teóricos de la geopolítica, escuelas, referentes y doctrinas. A continuación se presenta un pequeño resumen de las escuelas, referentes y doctrinas con énfasis temporal y mencionando sus principales colaboraciones. Entre los más importantes se encuentran los ya mencionados Rudolf Kellerman y Friedrich Ratzel, dentro del origen de la geopolítica como ciencia. Posteriormente a este último, el militar Karl Hochschild ubicó a la definición de la geopolítica bajo un espectro de supremacía alemana, muy dentro de las concepciones expansionistas nazis. O sea, no está muy cerca del concepto actual que tenemos de geopolítica, pero fue el primero que lo llevó a una forma nacionalista y lo definió o lo mencionó como geopolítica con K al final en una de sus obras. Ya a finales del siglo XIX, el ya conocido Alfred Mahan desarrolla su teoría sobre el poder naval, donde expresa la importancia de la distribución de los afluentes acuáticos y marítimas sobre el crecimiento del poder terrestre. De igual forma, Carl Richter absorbió el conocimiento de otras ciencias relacionadas para generar lo que actualmente conocemos como la ciencia geográfica, una parte esencial del estudio de la geopolítica. También fueron conocidas las bases planteadas por Halford Mackinder sobre la teoría del poder terrestre y cómo la asimilación geográfica del espacio terrestre representaba la base del poder político de una nación. Llegando ya al siglo XX, el militar Alexander Seversky presenta su visión de la teoría del poder aéreo como una herramienta para que las limitaciones terrestres y marítimas, para superar las limitaciones terrestres y marítimas que las divisiones geopolíticas representan. Por su parte, Nicholas Pikeman generó las teorías de distribución del poder en la realidad posguerra y sobre las rivalidades entre la Unión Soviética y Estados Unidos, haciendo entender que el control del Ringland, o lo que se conoce como el eje euroasiático,
presentaría las bases del control de las potencias como la Unión Soviética. No se equivocó, seguimos actualmente en ese eje euroasiático, es donde se está generando la principal batalla por el poder económico alrededor del mundo. Por último, podemos hablar un poco de la escuela francesa como doctrina que estudia la influencia de la cultura y los recursos ambientales como aspectos que permiten al ser humano alterar su espacio geográfico y ambiental, afectando así la vida del Estado. Viendo entonces todos los aportes que estos y muchos otros pensadores y científicos y como sus conocimientos influenciaron en gran medida en el desarrollo de las ciencias geopolíticas en la actualidad, podemos entender cómo y por qué se dan los acontecimientos que ocurren en el ámbito mundial diariamente, dándonos una mejor perspectiva de la realidad que nos rodea y cómo desenvolvernos adecuadamente en ella. Si están interesados en este u otros temas de geopolítica, no olviden visitar mi canal en YouTube. Esto fue todo por el día de hoy, así que agradeciendo de antemano su atención a esta presentación, se despide Isabela Young. Hasta una próxima oportunidad.